En esta clase nos vamos a referir al tema de los contratos preliminares. Si el contrato previo fija el contenido del futuro contrato y además obliga a su celebración, limitando la libertad de conclusión y la libertad de configuración, entonces es un contrato preliminar. El contrato preliminar es aquel en el cual las partes se obligan, ya sea ambas o solo una de ellas, a concluir posteriormente otro contrato que por diversos motivos deciden no celebrarlo en este momento, sino en el futuro. Como decimos, el contrato preliminar obliga a contratar y a hacerlo con un determinado contenido. El artículo 994 del Código Civil y Comercial dice: los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. Debe contener entonces acuerdos sobre los elementos esenciales particulares, quiere decir que determina el contenido del futuro contrato. Además, el Código Civil y Comercial establece un plazo en el que debe celebrarse el contrato previsto. Dice el artículo 994 en su segundo párrafo: el plazo de vigencia de las promesas previstas en esta sección es de 1 año, o el menor que convengan las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. Este es un plazo de caducidad. Quiere decir que al vencimiento, si el contrato previsto no se celebra, entonces el preliminar queda sin efecto. Las partes pueden pactar el plazo de vigencia del contrato preliminar. Si no dicen nada, el Código Civil y Comercial dice que ese plazo es de 1 año, aunque las partes pueden pactar un plazo menor y también lo pueden renovar a su vencimiento. Supóngase que una persona quiere comprar un inmueble a otra y el precio va a ser abonado con un préstamo bancario. Entonces la entidad financiera le exige a las partes la celebración de un contrato preliminar por un plazo de 2 meses a los fines de dar inicio al trámite del préstamo. Si vence el plazo de los 2 meses y el préstamo no ha sido concedido, en ese caso queda sin efecto el contrato preliminar al vencimiento del plazo. En la terminología del Código Civil y Comercial, el contrato preliminar es un género que comprende 2 especies, que son la promesa de contrato y el contrato de opción. Vamos a comenzar con el contrato de promesa o promesa de contrato. Cuando las partes no quieren o no pueden celebrar de inmediato un contrato, pueden convenir en celebrarlo en un momento posterior. Supóngase, por ejemplo, que ante la oferta de venta de un departamento, el destinatario de ella tiene dudas de aceptar o no, porque está interesado en buscar otras alternativas, pero a la vez no quiere perder la posibilidad de disponer de un plazo para decidirse, en cuyo caso celebra un contrato de promesa por el cual el vendedor se obliga a celebrar el contrato de compra-venta si el comprador se lo exige. Es decir, que se realizará el contrato de compra-venta si el comprador lo exige. Y si él no quiere celebrar el contrato no se celebra. El único obligado a hacer el contrato es el vendedor y el comprador se encuentra en libertad de acción,
¿quién puede celebrar o no el contrato, exigir o no la celebración? Depende de su voluntad. Supongamos otro ejemplo. La escrituración del inmueble puede no ser de cumplimiento inmediato, por ejemplo, la realización de la escritura pública, o el bien no pertenece en este momento al vendedor. Entonces las partes celebran un contrato de promesa, quedando ambas obligadas a celebrar el contrato definitivo cuando cualquiera lo exija. En estos casos, las partes celebran un contrato actual por el cual una o ambas se obligan a concluir un contrato futuro cuyo contenido está determinado en aquel. La nomenclatura es muy variada. Se habla de contrato de promesa, promesa de contrato, pactum de contraendo, pactum de inuendo contractu. Se habla de precontrato, de antecontrato, de contrato preliminar. Una definición completa del contrato preliminar es la que da López de Zavalía, que dice que el contrato preliminar es el contrato puro o condicional, jurídicamente contingente, que obliga a la conclusión de otro contrato, definitivo o preliminar, que regulará los intereses de las mismas partes sustanciales. El Código Civil y Comercial define a este contrato de promesa diciendo en el artículo 995, las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este contrato de promesa? La promesa de celebrar un contrato es un contrato. No debemos confundirnos con las palabras precontrato o antecontrato. El contrato de promesa es un contrato, no es una tratativa previa o preliminar anterior a la oferta. Es un contrato. Ahora bien, es un contrato que constituye una especie de contrato preliminar porque tiene por objeto la celebración de un contrato posterior, que puede ser definitivo o preliminar, de segundo grado, entre las mismas partes, quedando limitadas las libertades de conclusión y de configuración. Hay algunos autores que dicen que el contrato, la promesa de contrato, se sientan allí las bases o directrices del futuro contrato y después esas bases van a ser completadas determinando el contenido definitivo del contrato. No estamos de acuerdo con ese criterio. Si solo fueran bases o directrices, entonces ya no sería un contrato, sería tratativa preliminar, incluso podrían no ponerse de acuerdo o definir los términos del contrato definitivo. El contrato preliminar es un contrato que obliga a contratar y también determina el contenido de ese futuro contrato ya de manera completa. Fíjense que dice, las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato, es decir, obliga a contratar. Y como es una especie de preliminar, dice que debe contener, el artículo 994, debe contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el futuro contrato definitivo. Es decir, que limita la libertad de conclusión y también la de configuración. Todo el contenido del contrato previsto ya está establecido en el contrato preliminar. Este contrato de promesa es un contrato consensual porque se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Puede ser unilateral o bilateral, según que queden obligadas a celebrar el contrato futuro una sola parte o ambas. Puede ser
es un contrato jurídicamente contingente, es decir, no es forzoso que para celebrar un contrato haya que hacer previamente un contrato preliminar o de promesa. Es jurídicamente contingente. Puede o no haber. Además, el contrato definitivo debe regular los intereses de las mismas partes que han celebrado el preliminar. No hay que confundir el contrato de promesa con la oferta. La oferta es un acto unilateral, la promesa de contrato es un acto bilateral. Tampoco se puede confundir con las tratativas previas que no son contratos. Son anteriores a la oferta y pueden generar responsabilidad precontractual. En cambio, el contrato de promesa es un contrato y su incumplimiento genera responsabilidad contractual. No debe suponerse que el contrato de promesa es un contrato condicional, es decir, un contrato definitivo sujeto a la condición de que las partes presten un nuevo consentimiento. No es así. Porque si las partes no cumplen, se la puede obligar a cumplir. En cambio, la condición es incoercible. Tampoco hay que confundirlo con el contrato de opción, en donde el contrato se concluye cuando el beneficiario de la opción acepta. En cambio, en el contrato de promesa, para celebrar el contrato previsto hace falta un nuevo consentimiento contractual, una nueva oferta y una nueva aceptación. Un testamento puede imponer la obligación de celebrar un contrato, pero eso no es un contrato preliminar o promesa de contrato, porque el testamento es un acto unilateral mortis causa. En las relaciones de familia tampoco puede haber contrato de promesa. Sabemos que las esponsales de futuro no son válidas. Con el contrato normativo se diferencia en que el contrato normativo no obliga a contratar, pero si se contrata hay que hacerlo con determinado contenido, es decir, limita la libertad de configuración, pero no la de conclusión. En cambio, el contrato de promesa limita libertad de conclusión y de configuración. Tampoco puede confundirse la promesa de contrato con el contrato con pacto de preferencia, en donde no hay obligación de contratar, pero si se quiere, hay obligación de contratar dándole la preferencia al beneficiario de la preferencia. Ahí lo que está limitado no es la configuración, sino la conclusión. Mientras que en el contrato de promesa, como ya hemos dicho, se limita la libertad de conclusión y también la libertad de configuración. El contrato de promesa tiene por objeto la realización de otro contrato, que es el contrato previsto. Por lo tanto, el contenido del contrato de promesa es distinto al contenido del contrato previsto. El contenido de promesa genera una obligación de hacer, la obligación de celebrar el contrato definitivo. Supongamos que fuera una compra-venta, el contrato definitivo es el que generará las obligaciones de dar, pero el preliminar, la promesa de contrato, genera obligaciones de hacer. Lo dice expresamente el artículo 995 en su segunda parte. Al final, cuando dice, es aplicable el régimen de las obligaciones de hacer. Entonces acá estamos viendo que el contenido del preliminar son obligaciones de hacer. En cambio, el contrato definitivo, el contrato previsto, puede ser otro tipo de contenido. El contrato previsto puede ser el contrato definitivo, pero nada impide que el contrato previsto sea otro contrato de promesa de segundo grado que a su vez obligue a hacer el contrato definitivo. El contrato de promesa
puede ser unilateral o bilateral. Es unilateral cuando una sola de las partes que ha celebrado el contrato de promesa queda obligada a concluir el contrato definitivo si la otra lo exige. O sea que una parte tiene la facultad de contratar o no, y la otra está obligada a contratar si la otra parte se lo exige. De manera tal que hay una especie de situación de desequilibrio, porque solo uno está obligado y el otro tiene libertad de acción. Entonces es normal que el que esté obligado perciba una remuneración como contraprestación de esa obligación asumida de contratar, de celebrar el contrato definitivo. Es decir, viene a ser cumplir la función de la reserva. Es decir, cobra un precio para mantener la reserva. Cuando la promesa de contrato es bilateral, entonces ambas partes están obligadas a concluir el contrato futuro cuando cualquiera se lo exija a la otra. Acá no hay situación de desequilibrio porque las dos partes tienen la obligación de concluir el contrato frente a la exigencia de la otra parte. Un caso muy frecuente de promesa de contrato bilateral se da en materia de compra-venta inmobiliaria, que es la promesa de venta o el boleto de compra-venta. ¿Quién quiere vincularse mediante una promesa de contrato debe tener la capacidad legal requerida para el contrato previsto? Porque en otro caso sería fácil eludir las incapacidades y las prohibiciones legales. En principio, todo contrato es susceptible de ser precedido de un contrato preliminar, una compraventa, una locación, un contrato de cesión, etc., salvo que medie una expresa prohibición legal. El artículo 995, en su segunda parte, dice: el futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Entonces ahí quiere decir que el contrato preliminar no está permitido. Por lo tanto, tratándose de contratos que tienen formas solemnes absolutas o formas con sanción de nulidad, allí no funciona el contrato preliminar. No se puede hacer un contrato preliminar cuando el contrato definitivo es un contrato que tiene una forma con sanción de nulidad. Pero si el contrato previsto es de forma solemne relativa, en ese caso, es decir, sin sanción de nulidad, la forma no es requerida con sanción de nulidad, sino para que produzca sus efectos propios, sin sanción de nulidad, ahí el preliminar puede ser realizado en una forma distinta a la del contrato definitivo. Por ejemplo, si el contrato definitivo debe ser celebrado por escritura pública sin sanción de nulidad, el preliminar puede hacerse por instrumento privado. La promesa de donación no es válida. El artículo 1552 dice que la donación de cosas inmuebles, de cosas muebles registrables y de prestaciones periódicas o vitalicias deben ser celebradas por escritura pública bajo pena de nulidad. Entonces, al ser solemne absoluto, un formal con sanción de nulidad no admite el preliminar, como ya hemos visto. Pero en realidad ninguna donación se puede hacer una promesa de donación, no es válida, porque la donación siempre debe ser espontánea y de la libre voluntad del donante, y no lo sería si se obligara a cumplir la promesa. Entonces pensamos que la donación
no admite la promesa. No se puede obligar a cumplir una promesa de donación. La donación siempre tiene que ser actual. Incluso el artículo 1551 dice, la donación no puede tener por objeto cosas determinadas de las que el donante no tenga el dominio al momento de contratar. O sea, no puede donar algo que en ese momento él no tiene. Se ha planteado el tema si el contrato preliminar es útil. ¿Tiene utilidad el contrato de promesa, el preliminar en general? No hay dificultades en admitir la utilidad del contrato de promesa unilateral. Tiene una gran utilidad práctica. Supóngase que una de las partes está decidida a contratar, pero la otra no está totalmente decidida y al mismo tiempo quiere asegurarse la posibilidad. En ese caso se recurre a una promesa unilateral, en donde una de las partes se asegura que la otra queda obligada a concluir el contrato definitivo si él lo exige y a la vez tiene la libertad de acción, porque si no quiere celebrar el contrato puede no hacerlo. Entonces vemos que hay una gran utilidad del contrato de promesa unilateral. Diferente es el problema de la utilidad cuando el contrato de promesa es bilateral, porque si ambas partes se obligan recíprocamente a celebrar un contrato de compra-venta, por ejemplo, quedando vinculadas a hacerlo, no se ve en principio la utilidad que puede tener la exigencia de tener que prestar un nuevo consentimiento. Pero pensamos que el contrato de promesa bilateral también tiene su utilidad cuando por diversos motivos el contrato definitivo no se puede celebrar en este momento. Entonces se recurre a la promesa, con lo cual las partes se aseguran que el contrato definitivo será celebrado una vez que esté en condiciones de ser celebrado. Por ejemplo, también se puede advertir cuando la forma del contrato es la notarial y la escritura no se puede obtener de inmediato. O por ejemplo, la cosa no está en el patrimonio del vendedor y él quiere ser titular antes del contrato definitivo. Entonces, en esos casos se puede recurrir a un contrato de promesa bilateral. Este tema de la utilidad del preliminar bilateral se ha planteado especialmente cuando se analiza el boleto de compraventa inmobiliario, porque se ha puesto en duda la existencia y justificación del contrato preliminar. Se ha dicho que el contrato preliminar implica un circuito inútil, porque el consentimiento expresado en el preliminar ya resulta suficiente y tener que expresar un segundo consentimiento para el contrato definitivo es un rodeo superfluo. Cuando una parte promete vender a otra, ese consentimiento ya es vinculante y equivale al contrato definitivo de compraventa. Se dice que al estipular el contrato preliminar, el promitente ya está obligado a entregar la cosa. Y se ha dicho que no tiene sentido que alguien no se obligue a transferir la propiedad, sino que se obligue a obligarse a transferirla después. Se sostiene que el contrato preliminar en materia de compraventa inmobiliaria se justifica en el Código Civil francés, porque allí la compraventa tiene carácter traslativo no declarativo, es decir, que con el solo contrato de compraventa se transmite la propiedad
al comprador. Por eso en Francia se dice, la promesa de venta vale venta. Entonces se dice, allí sí se justifica el preliminar, en donde no se transmita la propiedad, sino que se obligue a transmitir. Pero en el derecho argentino, la compra-venta no es traslativa, sino declarativa. O sea, el contrato de compra-venta no transmite la propiedad, sino que obliga a transferir la propiedad de la cosa. De manera tal que con el preliminar de compra-venta se daría el caso de un contrato en que las partes se obligan a obligarse, lo que configura un doble circuito inútil. El preliminar obliga a celebrar la compraventa definitiva y la compraventa definitiva a su vez obliga a transferir la propiedad de la cosa. Entonces dice la doctrina, la mayoría de una cierta doctrina, que con la primera promesa ya es suficiente para que el promitente ya quede obligado a entregar la cosa y carece de todo sentido el doble circuito inútil. Se ha dicho que el boleto de compraventa inmobiliaria no es un contrato preliminar, sino que es una compraventa obligacional definitiva. Por nuestra parte, no compartimos el criterio que equipara el contrato preliminar con el contrato definitivo. La compraventa inmobiliaria celebrada por boleto es un contrato preliminar en el cual las partes se obligan a otorgar la escritura pública. En el preliminar nacen obligaciones de hacer. En la compraventa definitiva nacen obligaciones de dar. Ya hemos visto que el contenido del preliminar no es el mismo contenido que del contrato definitivo. Podemos mencionar 4 artículos que nos dan la razón. El artículo 969, que dice: cuando la forma requerida para los contratos lo es sólo para que éstos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Entonces, acá la forma de escritura pública es sin sanción de nulidad. Si no se hace por escritura pública, sino por boleto, no se producen los efectos propios de la compraventa inmobiliaria. Como dice el artículo, no quedan concluidos como tales, no queda concluido como compraventa, mientras el instrumento no se otorga. ¿Y como qué vale? Vale como un preliminar. Dice como contratos en que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Esa obligación de cumplir la expresada formalidad es una obligación de hacer, es un contrato preliminar. Tenemos el artículo que leíamos recién, es aplicable el régimen de las obligaciones de hacer, dice el 995. Y a su vez el artículo 1018 dice que cuando el contrato es formal sin sanción de nulidad, el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer, si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si acá no se ha hecho por escritura pública, sino por boleto, entonces constituye una obligación de hacer. El 995 dice es obligación de hacer, el 1018 dice es obligación de hacer. El 969 dice, sin la forma no produce sus efectos propios, no queda concluido como tal, no es compraventa definitiva, es un preliminar que genera obligaciones de hacer.
En cambio, la compraventa definitiva, de allí nacen las obligaciones de dar. Y esto está expresamente dicho en el artículo 1139 del Código Civil y Comercial, que dice: el vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto convención en contrario. Entonces está diciendo que una vez que la compraventa se ha hecho por escritura, cuando se hizo la escritura, ahí tenemos la compraventa definitiva, de donde nacen las obligaciones de dar. Por eso dice que debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración. O sea que la obligación de entregar no es anterior a la escrituración, sino una vez que se escritura, salvo convención en contrario. Es decir, que nada impide que en el mismo boleto de compraventa las partes asuman la obligación, además de escriturar, de entregar la cosa y o de pagar el precio. Si en el boleto se ha previsto un plazo para entregar la posesión de la cosa y o para el pago del precio, antes de la escrituración, entonces sí, además de las obligaciones de hacer, hay obligaciones de dar en el boleto. Pero si el boleto nada dijera sobre eso, solo genera obligaciones de hacer, como un preliminar. De manera tal que, si el vendedor hubiese entregado la posesión voluntariamente, no la puede repetir, porque se trata del cumplimiento de una obligación natural o de un deber moral, como dice el nuevo Código Civil y Comercial, y es irrepetible. Si hay un plazo para entregar el inmueble, la posesión del inmueble, entonces debe cumplir con esa obligación de dar. Y si el vendedor ha percibido la totalidad del precio, en ese caso también está obligado a entregar la posesión del inmueble por la reciprocidad de las obligaciones emergentes del contrato bilateral, porque si él ya ha cobrado la contraprestación no puede negar la suya. O sea, en estos casos sí, el boleto genera obligaciones de hacer y de dar. Si no hubiese dicho nada, solo genera obligaciones de hacer. Una vez que se escriture, nace la obligación de entregar el inmueble. Lo único que deseo agregar es que la tradición que se efectúa en base a una compraventa hecha en escritura pública transmite la propiedad. En cambio, la tradición hecha en base a un boleto transmite solo la posesión. ¿Cuáles son los efectos del contrato de promesa? Hemos dicho que una parte o ambas quedan obligadas a concluir el contrato previsto. Si la parte que debe prestar el consentimiento no lo hace, se plantea si se la puede obligar. La prestación del consentimiento es un facere, una obligación de hacer. ¿Se puede obligar a alguien que haga? Sí, sí se puede. Por ejemplo, hay muchos contratos que tienen por objeto obligaciones de hacer, como el contrato de servicios, el contrato de obra, el mandato, etc. Entonces, de la misma manera, si la parte no cumple con la obligación de celebrar el contrato, de prestar el consentimiento, se la puede obligar, se la puede condenar a hacerlo. Ahora, si aún así es reticente en cumplir, se plantea la cuestión si lo puede hacer el juez en su lugar o solo corresponde la indemnización de daños y perjuicios. El juez puede escriturar por el deudor si éste no lo hace. Ahora, si la enajenación fue a título non domino, o sea, vendió algo que no es de lo que no es dueño, en ese caso ya no podría el juez escriturar por el deudor, y en ese caso, frente al incumplimiento, solo corresponderá la indemnización de daños y perjuicios. Digamos finalmente que este criterio de que considera al boleto de compraventa como un contrato preliminar, como un contrato de promesa, el legislador expresamente lo ha establecido en la Ley de Concursos y Quiebras, en el artículo 146, titulado Promesas de Contrato,
en donde hace referencia a las promesas de contrato, a los contratos celebrados sin la forma requerida por la ley y a los boletos de compraventa de inmuebles. Es decir, que para el legislador el boleto de compraventa es una promesa de contrato. La otra especie de contrato preliminar es el denominado contrato de opción. El denominado contrato de opción es un contrato que contiene una cláusula de opción. Se trata de un contrato preliminar, en cuya virtud el concedente está obligado a la conclusión de un contrato futuro en caso de que la otra parte, el beneficiario u opcionario, ejercite su derecho de opción, pero se encuentra en libertad de concluirlo o no. Cuando el opcionario manifiesta la aceptación, el contrato previsto en la opción queda concluido. Un ejemplo de contrato de opción es el leasing, que es una locación con opción de compra. El artículo 996 dice: el contrato que contiene una opción de concluir un contrato definitivo otorga al beneficiario un derecho irrevocable de aceptarlo. Puede ser gratuito o oneroso y debe observar la forma exigida para el contrato definitivo. No es transmisible a un tercero, excepto que así se lo estipule. Es decir que la facultad de aceptar el contrato por parte del beneficiario de la opción es irrevocable. El contenido del contrato futuro debe estar previsto en el contrato de opción porque es una especie de contrato preliminar. Puede ser un contrato unilateral o bilateral en el sentido de que la facultad de opción le pueda corresponder a una parte o a ambas. El contrato de opción es un contrato. Es muy similar a la situación del beneficiario al destinatario de una oferta irrevocable y también al de la promesa unilateral con relación a la parte que tiene la facultad de exigir a la otra la conclusión del contrato. La diferencia que hay entre la promesa unilateral y el contrato de opción es que el beneficiario de la opción, al aceptar, concluye el contrato. En cambio, en la promesa unilateral, para hacer el contrato previsto hace falta un nuevo consentimiento, es decir, una nueva oferta y una nueva aceptación. Y la diferencia entre el contrato de opción y la oferta irrevocable es que esa facultad de opción en la oferta irrevocable deriva de un acto unilateral, que es la oferta. En cambio, en el contrato de opción deriva de un acto bilateral, que es el mismo contrato. El pacto de opción, en cuanto persigue la conclusión del contrato final, debe tener la forma requerida para el contrato previsto. Este contrato de opción puede ser oneroso o gratuito, según que el opcionario o beneficiario pague o no una contraprestación a la otra parte. Finalmente, digamos que durante el plazo de vigencia de la opción, el concedente está obligado a no contratar con terceros. No es transmisible o cesible, salvo en caso de estipulación expresa.